Imagina estar atrapado en la más absoluta oscuridad, sin la posibilidad de cerrar los ojos para descansar, sin poder escapar de los pensamientos que comienzan a atormentar tu mente. Esta es la historia del experimento del sueño ruso, un oscuro capítulo de la historia soviética que nos lleva a las profundidades de lo desconocido, donde la mente humana sin la capacidad de dormir empieza a desmoronarse. Lo que comenzó como un simple estudio científico terminó abriendo puertas a horrores indescriptibles. Y hoy, en el umbral desconocido, nos adentraremos en este oscuro rincón de la historia en busca de las respuestas a los misterios que aún nos aterra. A finales de la década de 1940, la Guerra Fría estaba a su apogeo y las tensiones entre las potencias mundiales aumentaban cada día más. En un laboratorio oculto en la Unión Soviética, un grupo de científicos comenzó a trabajar en lo que se conocía como el experimento del sueño ruso. Su objetivo no era otro que descubrir los límites de la resistencia humana. La idea era simple: estudiar los efectos de la privación del sueño durante un tiempo prolongado, con la esperanza de encontrar maneras de aumentar la productividad de los soldados soviéticos, o incluso de crear una nueva clase de seres humanos que pudieran funcionar sin necesidad de descansar. Los sujetos eran prisioneros condenados a muerte. Estos hombres, que ya se encontraban en la última etapa de sus vidas, fueron seleccionados por su disposición a someterse a estas pruebas científicas. Prometieron que, al completar el experimento, podrían obtener la libertad, pero nadie sabía lo que guardaba. Los científicos, ansiosos por obtener resultados, no comprendían completamente los efectos que sus experimentos podrían desencadenar. En los primeros días, los resultados parecían triviales. Los prisioneros, aunque exhaustos, seguían siendo capaces de comunicarse entre sí. Algunos intentaron resistir la somnolencia. Otros incluso trataban de sobreponerse en el cansancio con desesperación. Sin embargo, a medida que las horas se convertían en días, las cosas comenzaron a cambiar de manera inquietante. La falta de sueño comenzó a desdibujar la línea entre la realidad y la imaginación. En el cuarto día, uno de los prisioneros, conocido en los informes como Sujeto 1, comenzó a escuchar voces. Al principio, pensó que su mente simplemente estaba jugando con él debido al cansancio, pero pronto, esas voces aumentaron. Y no solo en su cabeza, las paredes de su celda parecían susurrar palabras que no tenían sentido. Lo peor fue cuando vio figuras oscuras deslizándose por la habitación. Sujeto 1 comenzó a gritar, a tratar de escapar de las sombras, pero las voces continuaban, cada vez más fuertes, más insistentes. A pesar de los esfuerzos de los científicos por calmarlo, los efectos no se detuvieron allí. En el séptimo día, los prisioneros comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Sujeto 2, que había permanecido en silencio todo este tiempo, hablaba de una presencia oscura que se encontraba en la esquina de su celda, algo que ninguno de los demás podían ver, pero que todos comenzaban a sentir. Otros prisioneros, al escucharle, comenzaron a asustarse aún más, sintiendo que la oscuridad los observaba, acechando en cada rincón. La paranoia empezó a invadir al grupo. Nadie confiaba en nadie, y el silencio de la celda se volvía cada vez más denso y espeso. A medida que los días se convirtieron en más de una semana, sin descanso, los prisioneros fueron cayendo lentamente en la desesperación. La privación del sueño no solo afecta a sus cuerpos, sino que estaba desmoronando su mente. La delgada línea entre la realidad y el delirio comenzaba a desvanecerse. En el día 9, algo aún más perturbador ocurrió. El sujeto 6, uno de los prisioneros más robustos y resistentes, empezó a comportarse de una forma completamente diferente. Había dejado de hablar y se limitaba a mirarse las manos, como si estuviera viendo algo que no existía. Cuando un investigador se acercó para interrogarlo, Sujeto 6 simplemente respondió: ellos están aquí, no puedo escapar, nunca más. Su mirada vacía, perdida,
dejó claro que su mente había cruzado una línea de no retorno. El rostro de Sujeto 6 estaba pálido, sus ojos habían perdido todo brillo. No era solo agotamiento físico, sino que había algo más profundo y perturbador, algo que había empezado a consumirlo desde adentro. Pronto, otros prisioneros comenzaron a entrar a un estado similar. Los murmullos entre ellos aumentaban. Las voces de otros prisioneros comenzaron a mezclarse con los susurros del vacío. Un susurro que crecía intensamente, como si las paredes mismas estuvieran respondiendo. Para el día 10, los investigadores se dieron cuenta de que lo que sucedía no era simplemente una reacción al estrés o la privación del sueño. Los efectos eran mucho más oscuros y peligrosos. La mente humana no estaba diseñada para estar despierta por tanto tiempo, sin descanso. Los prisioneros comenzaron a ver cosas, o al menos creían verlas. Algunos afirmaban que el suelo comenzaba a moverse, otros que sus compañeros de celda se transformaban en criaturas deformes, como si estuvieran dejando de ser humanos. La paranoia se desbordaba, pero lo más aterrador no fue lo que veían, sino lo que decían. Algunos comenzaban a hablar en lenguajes que no podían comprender, como si estuviera dentro de un lugar más allá de la conciencia. El horror estaba tomando forma. Los médicos intentaron intervenir, pero lo único que lograron era que los prisioneros se volvieran más agitados. Sujeto 3 comenzó a gritar incoherentemente, alegando que las voces en su cabeza le ordenaban hacer cosas terribles. Sujeto 7, por su parte, se arrancó pedazos de su propia piel, buscando desesperadamente una salida a su tortura. El día 15 llegó, y los científicos, horrorizados por lo que estaban viendo, decidieron terminar el experimento, pero ya era demasiado tarde. Varios prisioneros habían desaparecido, como si se hubieran desvanecido en el aire. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos informes sugieren que los supervivientes nunca fueron los mismos. Otros indicaron que los prisioneros que lograron sobrevivir se volvieron casi incapaces de vivir una vida normal. No podían dormir, ni siquiera por un momento. El miedo y las alucinaciones seguían persiguiéndolos incluso después de haber sido liberados. Pero los documentos oficiales fueron destruidos y el gobierno soviético, temeroso de las repercusiones, borró todo rastro de experimentos. Hoy solo quedan fragmentos de testimonios, rumores y especulaciones. Con los años, las teorías sobre el experimento del sueño ruso han sobresalido. Algunos dicen que se trataba de un intento de crear razas de soldados que no necesitarían descansar, que pudieran estar despiertos durante días sin perder su eficiencia. Lo cierto es que el experimento del sueño ruso sigue siendo uno de los más oscuros y aterradores misterios de la historia. Lo que sucedió dentro de esas paredes aún nos persigue, dejándonos más preguntas que respuestas. Los límites de la mente humana son más frágiles de lo que imaginamos, y cuando nos adentramos en lo desconocido, a veces desatamos horrores que no podemos ser contenidos. Pero en el fondo, la verdadera pregunta sigue siendo: ¿qué era eso a lo que los prisioneros se enfrentaron en la oscuridad? Nos vemos en un próximo video. Si te gusta mi contenido, no te olvides de dar me gusta y compartir con todos tus amigos. Deja tus teorías en los comentarios y no te olvides. Mi nombre es Tony y esto fue Umbral.